noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario que nos esté viendo en este nuevo capítulo de Versus. Vamos arrancando año 2025 y también arrancamos con ya estas transmisiones de coyuntura, qué es lo que está pasando en México, en el mundo, y para analizar cada una de las declaraciones que suelta Donald Trump antes de llegar al poder, aquí está mi querida Meme Yamel y Alina Duarte con ustedes, y muy feliz año nuevo, ¿cómo están? Bien. Muy bien, celebrando después del Guadalupe Reyes, la rosca, el niño, ya solo falta el Día de la Candelaria y todo bien. Comiste barbacoa. Vean los episodios atrás, sí. Y nos descubrimos que Meme no come bacalao, come barbacoa. Sí, ¿Cómo? Sí, ay, qué padre. Barbacoa a la vizcaína. Ay, no, muy buena, hombre, nunca he probado ese platillo. ¿Poblano, quizás? Poblano, de la casa de la casa, es receta casera, es receta de la abuela. Sí. No se puede de mis abuelas, porque si vivieran y escucharan lo que acabo de decirme. Sí, no, denominación de origen, ya sabes. Sí, es correcto. Busque la receta, es muy buena. Pero bueno, para que usted entienda con la actitud que arrancamos en este Versus, vaya a los programas pasados, que si usted se dio cuenta, le dejamos unos programas de anuario también muy interesantes de lo que sucedió en el 2024, lo que vamos a ver en este 2025, y el programa que les presentábamos la semana pasada era también la actitud con la que está enfrentando la presidenta Claudia Sheinbaum estos primeros meses que está al frente, y es que la actitud que marque en estas semanas también ya ha sido dictada después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sigue dando declaraciones en contra de México y viendo de qué forma quiere tener injerencismo y tener aquí un actuar en nuestro país. ¿Cuál ha sido la respuesta de la presidenta? Ha sido muy clara. A México se le respeta, y tomando también en cuenta que hay mexicanos en el extranjero y que hay migrantes. Entonces, ese es uno de los puntos que vamos a estar analizando en este martes 7 de enero. Vamos a arrancar con el Versus porque pareciera que ya las cartas y todo se está poniendo para que Donald Trump sea contra el mundo. Así es que Versus Donald Trump versus el mundo. Así que quédese, deje sus comentarios acá abajo. Vamos arrancando con las transmisiones aquí en Estudio B y arrancamos. Arranquemos con el Versus de este martes. Deje sus comentarios, ya estamos aquí con todos ustedes, igual escribiéndoles en el chat. Estamos muy atentas a cada una de los comentarios que nos dejen aquí. También estamos atentas a qué Versus les gustaría ver en los siguientes episodios aquí que vamos a tener. Así que deje los comentarios, ya sabe, estamos en Estudio B y en Sin embargo al aire. Vamos a arrancar, Alina. ¿Quién es Donald Trump y por qué le está declarando esta guerra al mundo? Bueno, Donald Trump primero, hay que decirlo, nace en una cuna de oro, ¿no? No es como que le echó ganas y llegó a ser el magnate que es. Es hijo de Fred Trump, nace en Queens, en Nueva York, y en la década de los 70 se hereda todo este emporio de su padre, se vuelve esta Trump Organization, ¿no? En la cual empieza a liderar, empieza a construir casinos, hoteles, hay que decir, muchos de ellos los lleva a la bancarrota. Él dice que es normal, ¿no? Pero no es normal que se vayan a bancarrota. También fue reconocido públicamente por las y los estadounidenses por haber participado en este programa de El Aprendiz, en donde, bueno, eso lo hizo también catapultarse no solamente como un empresario, sino como un personaje de la vida pública. Ya en algún momento había dicho que quería ser presidente, lo evaluó y dijo que iba a competir incluso por un tercer partido. Él se da cuenta que no es posible romper el bipartidismo en Estados Unidos, él era muy cercano en ese momento incluso a Hillary Clinton, y decide en su momento decir, bueno, está bien, me voy como acercando a este establishment bipartidista, y opta por acercarse a los republicanos, compite con Marco Rubio, compite con grandes personajes de los republicanos y logra su candidatura en el 2016. Llega a la presidencia en enero del 2017, gobierna hasta el 2021, y en la parte como para situarlo internacionalmente, no solamente es, digamos, estas declaraciones que iremos desglosando a lo largo de este programa, sino que se caracteriza en este primer mandato Donald Trump por tener una política de America First, ¿no? Es decir, primero en los Estados Unidos, no importa el resto del mundo, y eso implica
implica salirse de tratados internacionales como el acuerdo nuclear con Irán, el tratado también de París, del acuerdo de cambio climático, también se sale de ese acuerdo, el tratado sobre comercio de armas de la ONU, y decide emprender una guerra comercial, económica, ideológica en contra de China, en contra de Rusia, a pesar de que se insistieron una y otra vez que él tenía una relación muy cercana con Rusia. En realidad comienzan a profundizarse las sanciones económicas en contra de Rusia bajo la administración de Donald Trump, refuerza la presencia militar de la OTAN, de Estados Unidos en Europa a través también de la OTAN, e implementa sanciones también económicas, que es pues una de las estrategias más novedosas de Estados Unidos para asfixiar económicamente a sus enemigos, y en este caso opta por recrudecer también el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela, apoya a Juan Guaidó, que bueno, ya estamos a unos días de que Nicolás Maduro también vuelva a asumir la presidencia, y sabemos que parte de quienes estuvieron liderando el golpe contra Venezuela en 2019 era Marco Rubio como senador de Florida, y ahora va a ser secretario de Estado. Entonces la política también contra Venezuela se va a recrudecer, y en política migratoria es muy recordado porque pues tuvo una política, sobre todo, más que de deportación, sí hubo deportaciones, pero Obama deportó más, por la separación de familias. Miles de familias quedaron separadas, generando trastornos psicológicos, emocionales, de las infancias, que incluso hubo muchos videos de cómo es que ya a los meses de haber separado a los niños, a las niñas de sus familiares, ni siquiera los reconocían, ¿no? O sea, fue muy fuerte también eso que hizo. El tema del muro, con el cual incluso sí avanzó, profundizó la construcción de un muro que fue muchas veces detenida por los jueces estadounidenses, sobre todo en estados demócratas, y bueno, ya después vimos que fue derrotado por Joe Biden en las elecciones del 2020, y pues yo creo que uno de los episodios que no hay que olvidar es también que nunca aceptó su derrota en ese momento, lo cual llevó a que la gente que lo apoyaba irrumpiera en el Capitolio un 6 de enero del 2021, y pues eso le llevó también a presentar cargos, que no son los primeros cargos de los cuales fue declarado culpable. También Donald Trump, hay que decirlo, también tiene investigaciones fiscales por no pagar sus impuestos, de también incluso sexuales, ¿no? También tiene esas investigaciones y cargos, y ya en el 2024 pues anuncia su regreso a la Casa Blanca con una candidatura que logra pues tener eco dentro de Estados Unidos, y así es como llegamos a un Trump recargado con una serie de amenazas que ya iremos poniendo sobre la mesa. Sí, porque tenemos en la imagen esta semblanza, este perfil, ¿no?, que nos planteas de Donald Trump, para entender qué es lo que va a pasar y tomar en serio cada una de las declaraciones y amenazas que ha soltado, porque platicábamos antes de entrar a grabar, justo como todos hemos hablado de un Donald Trump bravucón, de una persona que se la pasa lanzando amenazas, y cuánto sí hace y cuánto no, es lo que deberíamos de estar viendo, ¿no?, porque quizás en un pasado están cada una de estas acciones, pero ahora falta ver a futuro. Ya viene recargado, sabe que es el último periodo que va a tener para poder establecer a esta ultraderecha en Estados Unidos, dejar consolidada una parte que no lo pudo hacer quizás en el mandato pasado. Entonces, en ese sentido, ¿qué ves también para estos siguientes años, Porque estamos en martes 7 de enero, contando ya los días que Donald Trump va a llegar a la presidencia de Estados Unidos, 4 años que va a estar en el poder. ¿Qué va a pasar en esos 4 años? ¿Seguir tomando a Donald Trump como este personaje que solamente lanza amenazas, o sí tomarnos en serio cada una de estas declaraciones que ha soltado? Creo que hay un antes y un después. Ahorita Lina hacía un gran resumen de qué es lo que sí hace Trump, porque por supuesto es un bocón, sí, es un bravucón, sí dice mucho y luego no hace tanto de lo que dice, pero no quiere decir que no haga, ¿no? Y creo que la palabra clave es no hace tanto de lo que dice. ¿Por qué? Todo depende. Recordemos que es un empresario y piensa como empresario y actúa como empresario. En donde va a ver que la apuesta es más fuerte, va a meterse más. Cuando ve que hay debilidades, no se arriesga tanto. Y Trump tiene esta línea de arriesgarse hasta el máximo, de llegar hasta esa última consecuencia para arriesgar casi todo con tal de no perder o no perder tanto, ¿no? Si es una situación de ganar o perder, o si es una situación donde perdería de todas maneras, evitar una pérdida mayor.
Eso es, hay que entender que es un pensamiento empresarial. Cualquier empresario, cualquier emprendedor incluso maneja esa dinámica porque lo que estás buscando es maximizar tus ganancias. Si eso lo traducimos al área política, en donde en este momento está Donald Trump, lo que está intentando es maximizar el poder que tiene. Estados Unidos es el presidente de Estados Unidos, o sea, será el presidente de Estados Unidos, y por ende entendemos que es un país con mucho poder. Pero eso no quiere decir que sea perfecto. Es un país muy endeudado y es un país que tiene problemas muy profundos. Y de ahí parten grandes declaraciones que ha hecho Donald Trump, por ejemplo. La guerra que particularmente lanza contra México no es nueva, es la narrativa similar a la que utilizó en su primera campaña. Ahí, en ese contexto, cuando estaba en la primera campaña, todavía no era presidente Andrés Manuel López Obrador, era presidente Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto le permitió hacer absolutamente todo. Es más, hasta lo trajo a México para que en nuestro territorio, en nuestra casa, hiciera exactamente lo mismo, que es prácticamente insultarnos, vomitarnos y humillarnos, pero ahora lo hace desde México. Y fue meses después que reacciona Enrique Peña Nieto en este video que todos vimos en cadena nacional, mandándole una respuesta a Trump defendiendo a México. Bastante tarde y completamente nadie se la compraba. Llega un Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel interviene ya desde su equipo con las renegociaciones del tratado comercial, que es algo por lo que incluso Canadá debería de estar agradecido, porque es gracias a la negociación que se hace desde México que se evita que Canadá se salga del tratado comercial, algo que ya quería Trump desde ese entonces. Estamos hablando del periodo 2017-2018. Lo que ya quería Trump era que México tuviera su tratado con Estados Unidos y aparte uno con Canadá. Esa era ya la intención de Trump. Es gracias a la renegociación del tratado comercial, ya encabezada por el equipo de Andrés Manuel en transición, que se mantienen los tres países juntos en el que hoy es el TEMEC. Pero eso no quiere decir que los golpes o las amenazas dejaron de venir. ¿Cuál fue quizás lo que amortiguó un poco el actual de Trump? Que estábamos en un contexto en el que un Andrés Manuel López Obrador venía con una aprobación gigantesca, incluso en los migrantes, en los paisanos mexicanos en Estados Unidos. Creo que para Trump fue un gran mensaje cuando va Andrés Manuel a Estados Unidos, que en los dos eventos a los que va, la gente salió a las calles. Yo no recuerdo a ningún presidente de ningún país que haya ido a Estados Unidos de visita o algún evento oficial por el cual sus ciudadanos que estén viviendo, radicando en este país, en Estados Unidos, salían a las calles no a insultarlo, sino a celebrarlo, a agradecerle, a pedirle, a saludarlo. Esa imagen con la que se queda Trump creo que es uno de los puntos donde él entiende que no puede meterse mucho, ¿no? Como de no va a ganar mucho en realidad si no tiene argumentos o si carece de un sustento para seguir atacando a México, porque no lo tiene. Claro que hay situaciones que preocupan a ambos países, que es el tema de seguridad y el tema migratorio, pero al final los datos y las cifras ahí están. Entonces, para Trump en su primer mandato se la llevó un poco más leve, lo dejaré entre comillas, más leve entre comillas, por mucho la relación política que había con un Andrés Manuel, entendiendo que también iban por exactamente lo mismo. Tanto Trump iba con su prioridad de primero los estadounidenses y Andrés Manuel estaba con su política de que primero los mexicanos. El asunto es que esa política se mantiene, no ha cambiado. Cambió la persona en el poder y cambió la manera, pero no cambió el proyecto. Y hoy es una mujer. Entonces creo que aquí lo que es muy relevante es que un Donald Trump está todavía en esta narrativa, todavía no es presidente y sigue en la narrativa política, sigue en la narrativa de campaña, no solamente a través de él, sino también a través de terceros, que son los medios de comunicación, que en Estados Unidos están haciendo muchos movimientos. Muchas televisoras y muchas cadenas en Estados Unidos que usualmente irían en contra de un Donald Trump o que han estado históricamente en contra de Trump, que lo han cuestionado, empezaron a tomar decisiones ejecutivas para irse alineando con Donald Trump. ¿Por qué es esto? La enorme también diferencia del Trump de su primer mandato a este es que en esta ocasión sí llega con un respaldo más amplio. No solamente con el voto del colegio electoral, sino también con el voto popular. Algo con lo que no llegó en el primero. Entonces, hoy Trump viene como se siente demasiado empoderado porque tiene esos votos. La gente no le gustó el mandato de Joe Biden, hubo muchas molestias en cuanto al mandato de Joe Biden y hubo mucha gente que también no votó porque ni uno ni otro, pero también hubo mucha gente que dijo prefiero irme con Trump. Hay que hacer una enorme diferencia. Creo que desde México, lo hemos leído en algunos comentarios, muchos obradoristas o personas afines a la 4T dirían, yo mejor me voy con Trump porque lo que hizo en su primer mandato no fue malo.
Y bajo la lógica de no inició guerras, no detonó estas guerras, cosas que sí hizo la administración de Biden. Pero creo que ahí es muy importante rescatar lo que decía Lina. No es que no haya hecho, es que quizás lo que hizo no fue tan visible o no fue tan grande a lo que vimos con Joe Biden, ¿no? Como el tema del financiamiento, las guerras y demás, o lo que hizo un Obama. Pero no es que no haya hecho nada. Hay cosas que sí hizo. Y hay una enorme diferencia, y esta diferencia recae en el respaldo popular que hoy sí tiene Trump, que es el que no tenía en su primer mandato. Y esto lo dejo como una antesala, porque por supuesto lo que viene es la narrativa que trae en contra de México y en contra de todo el mundo. La narrativa en contra de México se está centrando en los cárteles, sobre todo en el asunto del fentanilo. Pero ahí hay un tema bien profundo. Estados Unidos es el que tiene el problema de salud pública. Es el que consume, es el país que consume. Y cuando tú empiezas a ver a los medios de comunicación como el New York Times y demás medios de comunicación, insistir tanto con que México asuma toda la responsabilidad del fentanilo, que no es que no tengamos una responsabilidad, pero no es toda la responsabilidad. El mayor peso recae en Estados Unidos porque es el que tiene el problema del consumo. Estamos hablando que al año se están muriendo más de 100,000 personas. Si no estoy mal, el año pasado se murieron 190,000 personas solamente por la adicción al fentanilo. Solamente por fentanilo. Descartemos las demás drogas que también ahí están. En Estados Unidos se cocina, se fabrica fentanilo. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil a veces transportar los precursores y ya procesarlo dentro de Estados Unidos. Que en México no se fabrique, sí, también se fabrica. Nadie está diciendo que no. Pero las condiciones son distintas. La manera en la que se fabrica o se produce desde México es distinta a la que se ve en una casa. Y además es también muy interesante entender que son cantidades industriales. No estamos hablando que para que tengas el efecto zombie, como le llamamos en prácticamente todo Estados Unidos, pues las cantidades de fentanilo, aunque es con una pastillita, pues imagínense cuántas de estas pastillitas están llegando a Estados Unidos y a las calles. Pero ¿por qué Estados Unidos se rehúsa tanto a asumir su responsabilidad, al menos públicamente? Porque lo que entendemos, según lo que dice la presidenta, es que Trump sí ha aceptado el que tienen ellos un problema en cuanto al consumo y que cómo lo podrían solucionar. Pero públicamente Trump no lo acepta. ¿Y por qué no lo acepta? Y esto es algo clave. Ayer hablé con el doctor Frisby y fue muy clave para mí cuando me lo dice. Me dice, si Estados Unidos se dedicara a resolver el problema de consumo, tendría que atender el problema de desempleo, tendría que atender las crisis de vivienda, tendría que atender los problemas de educación que se tienen y problemas de salud. Porque le conviene a Estados Unidos que la gente esté en las calles, que no esté ocupada, y viene una narrativa incluso redonda con el asunto migratorio. Porque si tú contrataras a los estadounidenses, que son los que se están drogando, les tendrías que dar seguro, les tendrías que dar las prestaciones, les tendrías que dar el sueldo, tal cual, ¿no? Cuando tú contratas a un migrante, ¿le das prestaciones? Por supuesto que no, porque no quieres regularizarlo. Entonces lo contratas y le pagas menos incluso. Si tú atendieras realmente el asunto del consumo y de la drogadicción y de toda esta adicción, tendrías que atender también los temas de vivienda. Estados Unidos, ¿en dónde va a construir más vivienda? ¿Cómo le vas a hacer control a la vivienda? Hay gente, esto es migrantes, no migrantes, que está viviendo en sus coches. No tienen casas porque el costo de una vivienda es muy alto. Tendrías que atender también el costo de vivienda. ¿Cómo le van a hacer para atenderlo? Entonces, Estados Unidos realmente entiende el panorama y hoy que lo vemos desde este punto dices, ok, si Estados Unidos no quiere atender el tema de la adicción, no es porque le cueste trabajo, no es porque no tenga un plan para hacerlo, sino que a Estados Unidos le conviene que México siga pagando las consecuencias de sus decisiones, porque entonces sería mucho más costoso para ellos atender los problemas reales que están detrás de las adicciones, que tienen que ver con problemas que no han solucionado y que no han atendido desde hace años. Ahorita que comentas todas estas crisis que hay en Estados Unidos y todo lo que no quiere atender, son también las crisis que se viven en Canadá. Y haciendo ya, recolectando lo que tú nos decías, Alina, lo que decía Meme, hasta dónde sí puede incidir en esta ocasión Donald Trump y hasta dónde no. Ya vemos el resultado de una de las primeras acciones, ¿no? La dimisión que hace Justin Trudeau a ser el líder del Partido Liberal en Canadá y también ser el primer ministro de este país. Después de, claro, hay una crisis
que se desata en Canadá después de los resultados que ha dado este personaje, Justin Trudeau, en cuestiones de vivienda, en cuestiones de inflación, en cuestiones de migración, la manera incluso que responde al presidente electo de Estados Unidos, y ya se ven estos resultados en donde sí puede tener ahora este tipo de injerencia, ¿no? La manera en cómo también Donald Trump ha respondido a las declaraciones que deja Justin Trudeau para ver si sí se subían o no los aranceles a partir del próximo 20 de enero, y cómo reacciona Justin Trudeau también lo llevó poco a poco a que renunciara. Se concreta ya el día de ayer, lunes 6 de enero, al momento de que dimite, y que él dice que es un luchador. Pero, perdón, aquí en China un luchador es el que se queda hasta el final, ¿no? El que trata de, sí, elegir sus batallas, y si desde un principio veíamos que la batalla iba a ser Donald Trump, no salirse luego por la tangente, que básicamente es lo que está haciendo Justin Trudeau, un personaje que sí deja a Canadá muy mal plantado, que sí deja a un Canadá en crisis, y que además está abriéndole la puerta a la ultraconservadora de la política, ¿no? Que es también este terreno en el cual pueden hacerle un guiño desde Estados Unidos a estas personas, que hay muchas que sí quisieran ser el estado número 51, ¿no? Como ha mencionado Donald Trump, y también la manera en que se ha dirigido este personaje a los políticos al decirles y a rebajar al menos a su primer ministro como gobernador y decirle, bueno, tú vas a ser parte de mi territorio, y querer que todo sea parte de Estados Unidos, es un poco lo que decías al principio, Alina, de esta política que tiene Donald Trump de decir primero América, America First, y son básicamente las declaraciones que ha venido dejando desde diciembre el presidente electo de Estados Unidos. Claro, veíamos que las primeras acciones fueron para Estados Unidos, los objetivos eran México y eran Canadá, y en ese sentido vimos acá en México sí ese respaldo que hay por parte de la gente, y parte también de lo que decías, Meme, de cómo responde la presidenta y cómo responde, sí, con este apoyo que se le da desde el pueblo de México para que diga, aquí la soberanía de México se respeta y aquí a México se le respeta, y tomando en cuenta también a los migrantes, ¿no? Pero por el otro lado en Canadá no. Y ahora está virando otra vez, ya que logra su objetivo allá en Canadá de quitar a Justin Trudeau y permitir que quizás llegue un Pierre Poilievre al poder, que es también hablar de un personaje ultraconservador y darle la entrada también a Donald Trump a partir de estas políticas que está dejando. Bueno, aquí ya tiene entonces ese terreno ganado. ¿Qué va a pasar acá en México cuando se está viendo que la presidenta Claudia Sheinbaum sí ha respondido de una manera muy distinta a como respondieron? Y después de que suelta estas declaraciones, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y se pone más violento al amenazar con que sí va a tomar con ejército Groenlandia, y además va a tomar el canal de Panamá, y además suelta este otro tema que a la oposición en México le suena muy atractiva, siempre decir terrorismo, llamemos a los grupos criminales de aquí de México como terroristas, y de esta manera ya podemos hacer que el gobierno de Estados Unidos también tome cierto territorio aquí en nuestro país. ¿Cómo ves estas amenazas? ¿Cómo se pueden ir concretando también lo que hace Donald Trump en esta ocasión, Alina? Mira, yo creo que hoy, hay un montón de cosas que desglosar en todo lo que acabas de mencionar. Primero, situar a Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos y una relativa fase pues, de decadencia, de presencia y de posibilidades, ¿no? De presionar a otros países por vías que en algún otro momento eran mucho más fáciles. En el término económico, hoy estamos viendo una cooperación y colaboración de otros países que incluso también se aliaron producto de las presiones de Estados Unidos, es decir, un sur global que decidió crear los BRICS, que decidió crear, en este caso, bueno, UNASUR, un montón de organizaciones, la CELAC, ¿no? Que es una organización, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, producto justamente de esta lectura de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de decir, no siempre estamos destinados a ceder ante la doctrina Monroe 2 siglos después. Entonces ha habido una reorganización del mundo que poco a poco está mermando la influencia de Estados Unidos dentro de pues, el mundo, ¿no? Eso no implica que Estados Unidos esté cruzando de brazos. Eso implica que está radicalizando su presencia militar, que vuelve a desatar conflictos bélicos, que potencian su economía, una economía fundamentalmente de guerra, y que beneficia a ese 1% de los grandes capitales de Estados Unidos.
ahí es en donde surge ya un Donald Trump, porque a Estados Unidos de la crisis, sobre todo financiera del año 2008, no ha logrado recuperarse, no ha logrado acabar con ese mito de que ahora sí ya viene el estado de bienestar. Eso realmente no ha ocurrido, no ocurrió con los demócratas, no ocurre con los republicanos, no ocurrió con Barack Obama, y a mí me gustaría mucho poner el acento ahí en ese bipartidismo, porque hace unos días tenía yo un diálogo ahí en un grupo de WhatsApp con paisanos en Estados Unidos y decía, es que no es lo mismo republicanos y demócratas, y yo decía, claro, en política interna hay ciertas diferencias, más no acabar con los beneficios del 1%, ¿no? Es decir, unos, bueno, te dejo trabajar otros 2 años, tú que eres beneficiario del TPS, ¿no? Que vienes del Salvador, te dejo trabajar otros tantos años, tú que eres dreamer, ¿no? Tú que eres no sé qué, y los otros son como, bueno, abiertamente vamos a deportarlos a todos, pero no se les otorga, ¿no?, sus derechos plenos a todos aquellos y aquellas que han beneficiado la economía de Estados Unidos. Sí hay ciertas diferencias, pero lamentablemente en política exterior es muy similar la política estadounidense. Tanto republicanos como demócratas están dispuestos a apoyar el genocidio en Palestina, tanto republicanos como demócratas están dispuestos a apoyar otro golpe de Estado. Acaba de recibir Joe Biden a Edmundo González, el nuevo Juan Guaidó venezolano, el día de ayer. Ambos, tanto republicanos como demócratas, se pusieron de pie a aplaudirle a Juan Guaidó en su momento. Es decir, hay una política exterior muy unificada, ¿no? A unos son más descarados que otros, unos hablan de libertad y democracia como los demócratas, mientras abiertamente Trump, John Bolton y todo su séquito en un primer mandato decían, vamos por el petróleo de Venezuela, vamos por los recursos. Son más descarados y yo se lo agradezco, ¿no? Porque uno creen que uno es conspiracionista y no, llegan estos. Y te confirman. Y claro, y yo digo, ay, muchas gracias. Qué amable usted, señor Halcón. Por decirlo. Gracias. Entonces, ahí es en donde esa política exterior de Estados Unidos nos permite saber que hay mucho más descaro y que claro que Estados Unidos en esa decadencia está buscando legitimidad en el exterior que no puede lograr a lo interno. Está dispuesto a decir ahora el Canal de Panamá va a ser nuestro, el Golfo de México va a ser el Golfo de América, vamos a incluir a México y a Canadá porque los estamos financiando, entonces van a ser un estado más. Y es como, a ver, o sea, háganse cargo de Puerto Rico, ¿no? O sea, háganse cargo de las miles de personas, millones de personas que viven en condiciones de pobreza, antes de estar pensando en qué otras cosas adjudicarse y que si sus colonias y que si no. Entonces, ahí Donald Trump creo que tiene ese margen, ¿no? De tratar de legitimar a través de la política exterior, de presiones externas. Yo insisto, hay muchas cosas que creo que no es que sean obvias, pero que, digamos, no esperar que va a recrudecer el bloqueo a Venezuela es muy ingenuo, o el caso de Cuba, ¿no?, que ahorita está pasando sus peores momentos desde el periodo especial. Cuba le está pasando muy, muy mal. Entonces, todo ese tipo de política exterior, claro que va a repercutir, ¿no?, dentro de los países, sobre todo con gobiernos de izquierda o progresistas que no se alineen al 100%, porque no significa que todos sean como Venezuela o todos sean como Cuba, ¿no? Es decir, hay mayoritariamente un margen de acción y ese es el caso de México. Cerraría con eso, diciendo que para México, que está primero con miles de kilómetros compartidos, con millones de mexicanos y mexicanas viviendo en territorio estadounidense, claro que México tiene una situación mucho más difícil que el resto del continente, ¿no? Ahí es en donde creo que estas posturas de Claudio Sheinbaum no solamente hay que rescatarlas, sino bancarlas, ¿no?, como decían en el sur, dadas las presiones que va a tener Estados Unidos, también no vamos a descartar que va a poner un acento de presión mayoritario en el tema migratorio y que hoy México, pues obviamente, pues también es una política migratoria que hay que seguir cuestionando por lo que hemos visto en los centros de detención, en la frontera sur, en la frontera norte, este programa que busca reactivar al 100% Donald Trump de Quédate en México. Entonces, todo ese tipo de cosas de migración nos va a llevar también a hacer pedagogía a través de estos programas de
erradicar la xenofobia, que también muchas veces permite, ¿no? Pues que se apliquen ciertas políticas migratorias, y que aquí hay que insistir en la solidaridad, entender que la gente no migra porque no tiene nada que hacer. Que no es ilegal. Sino que no es ilegal, ¿no? Y eso incluso la presidenta lo dijo hace unas mañaneras, que a mí me sorprendió, que dije, híjole, ¿no? Que nadie, o sea, como que eso de, a ver, los documentos más allá, nadie es ilegal. Entonces, ese tipo de cosas también, yo creo que el tema migratorio va a ser el más ríspido, más allá del tema militar. Yo no creo que Estados Unidos se atreva, ¿no?, a invadir México, sobre todo porque hoy la economía de Estados Unidos requiere también de la economía de México, ¿no? No es como en otro momento. Entonces, el tema migratorio para mí va a ser el más espinoso, y obviamente también va a ser fundamental fortalecer la parte informativa, porque ellos están a través del New York Times, a través de Los Ángeles, del Washington Post y un montón de medios de comunicación, tratando de presionar a otros gobiernos, en el caso específico de México, a través del tema de los cárteles de narcotráfico, ¿no? Que sabemos que llamarlos terroristas implicaría pues esa facilidad, ¿no?, para que Estados Unidos pueda invadir con consenso bipartidista en territorio mexicano, pero bueno, eso será importante también insistir en que el rol de las y los mexicanos en Estados Unidos también va a ser fundamental en la defensa de la soberanía de México. Es que arrancamos el 2025 bravas, ¿no? O sea, bastante. Sí, arrancamos. Cálmate, por favor. Cálmate, por favor, porque Donald Trump y todo su aparato para movilizar ciertos temas, para tratar de planificar todo un terreno que para él sea benéfico, me hace pensar mucho en esta supremacía, ¿no? De querer poner a Estados Unidos por encima de todos, de regresar y decir, nosotros somos quien vamos a ayudar a todos los demás países, a todas las demás personas, pero no volteamos a ver lo que está sucediendo dentro de nuestro terreno, ¿no? Que es lo que nos estabas diciendo ahorita. A ver, ¿por qué no voltean a ver a Puerto Rico? ¿Por qué no voltean a ver toda esta crisis que se desata por el consumo de fentanilo? Que estamos hablando de las drogas, pero esto el consumo de drogas que tienen en Estados Unidos, de dónde se desata también todos estos problemas de migración, todo lo que hay dentro de este país, eso no lo voltea a ver Donald Trump, ¿no? Eso dice, está bien, nuestro país es el mejor, el que tienen que voltear a ver todos y que tiene que convertirse en un ejemplo. Pero también pienso mucho en, hay dos ejes que creo que Donald Trump ha delineado para acá, para México, que es la migración y el crimen organizado. Hay el tema de la migración, que sí que hay que prestarle mucha atención también por todos los efectos que pueda llegar a tener en la salud mental de los migrantes, que hoy, por ejemplo, en sinembargo.mx hablábamos de cómo está afectando estas declaraciones y amenazas que suelta Donald Trump para cada una de las personas migrantes. Está jugando con el miedo, está jugando con la salud mental de los connacionales. Pero está este otro lado del crimen organizado, que ahorita nos decía Lina, ¿no? Sí hay que prestarle atención, pero quizás más al de migración, por los efectos que pueda llegar a tener en las declaraciones de Donald Trump. Pero aquí en la oposición mexicana, lo que van a buscar es eso también, agarrarse de ahí, cómo se va a tomar desde este lado de la oposición para tratar quizás de fortalecerse, porque recuerdo también una entrevista que hicieron nuestros compañeros Manuel González y Nancy Gómez en Noticias a las 2 con el doctor Lorenzo Meyer, que él decía, Donald Trump puede jugar como la oposición de México, ¿no? Él sí puede ser una oposición. Entonces, como también la oposición que tenemos en México, que sabemos en qué lugar se encuentra, puede tomar estas declaraciones para tratar de subirse a este banquito y que los volteen a ver, aunque sea un poco meme. Ya lo hicieron, ¿no? Recordamos Sí. que ya lo hicieron. Cada que Trump habla sobre el narcoterrorismo, sale Marco Cortés a decir, ven, yo les dije que había que hacerlo, ¿no? Como ahora intentando ver que Trump le siguió la idea, ¿no? Como que era su idea y entonces, Lili Telles, Marco Cortés, pero hay algo que creo que no han medido. Si bien es cierto que hay una oposición muy desesperada, aquellos que van por esa línea de celebrar lo que hace Trump es un círculo muy pequeño del de por sí pequeño círculo de la oposición. Porque algo que sin lugar a dudas ha unido a los mexicanos, sin importar su ideología, es yo no voy a permitir que me venga a amenazar.
¿no? Esa idea de yo no voy a permitir que no me cae bien lo que está haciendo Morena, pon tu odio lo que está haciendo la 4T. Yo no voté por Claudia Sheinbaum, pero yo no voy a celebrar ni de broma lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, porque a mí me respetan. Y cuando ven que la oposición no va por esa misma línea, entonces hay mucha gente que voltea y dice, entonces tú no quieres defender a México. Y hay muchas personas a las que la propia oposición podría perder en esa narrativa de la desesperación de seguirle el juego a un Trump, porque ellos simplemente no tienen ni proyecto, ni ideología, ni nada. Y un proyecto de derecha que está articulado es el de Trump, es el MAGA. Es un proyecto de derecha que sí está articulado, tan articulado que justo lo que Trump está buscando ya no solamente es sus 4 años, sus siguientes 4 años, no, está buscando el empoderamiento del proyecto MAGA, ¿no? Mantenerlo como esta herencia de un proyecto político a largo plazo, para él ser el líder eterno de ese proyecto, aunque sea moral, ideológico y demás, y pasar a la historia como no solamente el presidente de Estados Unidos, sino el líder del proyecto MAGA. Eso es lo que Trump está buscando, es hacia adelante. Pero esa oposición está, o sea, ese proyecto político está en Estados Unidos. Aquí en México son condiciones muy distintas. Y si la oposición se quiere subir a la narrativa del proyecto MAGA, que su principal método de acción es cuestionar y culpar y atacar a México, entonces ellos a quién quieren gobernar. ¿Cuál es su intención? Y eso es algo que aquí ya sabemos, lo sabemos muy bien, y lo hemos analizado, y lo hemos dicho, y lo hemos retratado, y aquí es como de aquí están todas las evidencias. Y ahorita lo decía Lina, de bueno, gracias porque nos están confirmando que tenemos razón. Bueno, es exactamente lo mismo. Cada que vemos como estos, y hay que llamarlos como tal, vendepatrias, empiezan a celebrar cada que nos insultan o cada que alguien amenaza con atacar a México, pues miles de mexicanos voltean y dicen, espérate, pero ¿no se supone que tú nos ibas a defender? ¿Y por qué si se supone que nos ibas a defender, entonces estás celebrando a quien nos ataca? Ahí es donde hay que entenderlo, porque hay muchos mexicanos que pueden no estar de acuerdo con el proyecto de la 4T, que pudieron no haberlo votado, que incluso pueden ser de estos radicales que lo insultan, pero hay una línea muy delgada, y antes de cruzar esa línea delgada a celebrar que alguien más nos insulte, ellos prefieren reconocer que esta oposición no existe. Y están por perder más. La oposición está por perder más. Porque aquí en México, lejos de articular un proyecto de nación, lejos de ver qué es lo que podrían hacer, lejos de entender cuál es su propuesta, cuál es su ideología, tenemos intentos de proyectos como el Frente Cívico Nacional, que quiere ser un nuevo partido político, y en su principal cuestionamiento está si hacen o no, o sea, si le ponen o no ideología. Imaginemos el escenario tan utópico en el que un grupo de personas quiere crear un partido político, pero no sabe si le va a dar o no ideología. Entonces, ¿qué quieren? Intereses, ¿no? Su intención claramente es hacer un partido político para obtener recursos, para recuperar los privilegios perdidos, para recuperar el dinero que ya no se les da. Eso es lo único que quieren. ¿Realmente quieren defender a México? ¿Realmente tienen un proyecto para representar a México? Por supuesto que no. Y ninguno se ha tomado la molestia de hacerlo. Nadie. Entonces, se ve una oposición muy desesperada que tiene unos tintes de celebrar los ataques, pero que luego voltea y ve que eso le genera un rechazo de la gente que ya de por sí lo seguía, y entonces no saben qué hacer. Y ahí se van a quedar sin saber qué hacer. Pero ¿la ciudadanía se debería de preocupar porque se sumen a estas demandas? No creo que la ciudadanía se deba preocupar porque se suman a estas demandas. Creo que lo que tenemos que hacernos es ocuparnos en cómo va a responder México. Lo que haga o no la oposición va a hacer ruido, va a darle un juego político, va a pasar de que inviten a alguien, de que traigan a alguien y de que hagan un tema más mediático. Pero de que eso signifique que realmente tengan un peso, no lo tienen. Porque tampoco Trump es tonto, ¿no? Me queda claro que tonto no es, y va a aprovechar lo que le queda, y si la oposición le hace ruido a sus propuestas, perfecto, va a jugar con ellas. Pero ¿quién toma las decisiones en México? Las toma una mujer, y es presidenta, ¿no? Y las toma Claudia Sheinbaum. Ella es la que toma las decisiones de la vida política del país, y es con ella con la que tendrá que sentarse Trump. Entonces, ¿cuál es el juego de Trump? Utilizar a los medios de comunicación, utilizar a la oposición,
para hacer ruido, para meter ruido, para hacer ecos, lo que ha estado haciendo a través de los medios de comunicación, de ve y pregúntale y entonces esto, o sea, esa narrativa, esa campaña la está haciendo, claro que la está haciendo, a través de las redes sociales, por supuesto, tiene a Elon Musk no solamente como el director, el dueño de la plataforma X, sino como integrante de su gabinete, y por supuesto que vamos a ver mucho ruido, pero a esas alturas también hay que saber diferenciar lo que es ruido de lo que es hecho. ¿Y quién es el que aquí, quién toma la decisión? ¿En dónde está dónde nos debemos ocupar? ¿Qué es lo que nos debe de preocupar? Y ocupar, insisto, es cómo va a reaccionar México. ¿Qué nos podría ocupar un poco? ¿Qué hagan los gobernantes de oposición? Por ejemplo, María Eugenia Campos en Chihuahua, que ella cuando hablan del tema migrante, ella rechaza a los migrantes, ¿no? Y aparte estamos hablando de Chihuahua, ciudad frontera, hasta Ciudad Juárez, y ella, no nos quedamos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con María Eugenia Campos? Lo que nos debería de ocupar es eso. Los gobernantes de oposición, ¿qué van a hacer? Que en el caso de la frontera es Chihuahua. Entonces, Chihuahua, ¿cómo vamos a tratar? ¿Cómo se va a lidiar ese asunto? Chihuahua va a entrar en un proceso de transición en 2 años más, 1 año y medio más. Entonces, bajo esa misma lógica, ahí sí, ¿qué va a hacer la gobernadora? Y ante la negativa de una gobernadora de sumarse a la estrategia del gobierno federal para atender o blindar a los migrantes, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno federal? ¿Qué otra cosa nos debe preocupar? El Instituto Nacional de Migración, que es el que se va a encargar de lo que es la movilidad humana de los migrantes que vienen y que están aquí, que están varados, que están en el campamento migrante, que son a los que les está dando miedo, que son los que están diciendo es que yo no soy ni un delincuente ni nada, yo me salí por ejemplo, uno que se sale de Colombia porque no lo aceptan como parte de la comunidad LGBTQ y más, otro que se sale de Venezuela porque no está de acuerdo con las políticas, y así hay varios, independientemente de si estamos de acuerdo o no, ellos se salieron y no son criminales por tomar esa decisión, están buscando llegar y aparte de manera legal. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el Instituto Nacional de Migración? Dado a que en el antecedente sabemos que migración ha fallado y muchísimo, históricamente. Entonces, ¿cómo va a ser este nuevo Instituto Nacional de Migración? ¿Qué se va a hacer desde la Secretaría de Gobernación, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Qué se va a hacer desde la Secretaría de Economía y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué van a hacer ellos para contener lo que son los hechos? Porque el mensaje de Trump es meter miedo, hacer una campaña, hacer mucho ruido, llegar al extremo, y cómo nosotros vamos a reaccionar ante ello. A mí me gustó muchísimo cuando la presidenta, ante esta insistencia de los reportajes y es que Trump dijo en una rueda de prensa, la presidenta toma un alto y dice, a ver, yo ya no voy a responder así, ¿no? O sea, cuando él ya se siente, entonces ya hablaremos. Han hablado por teléfono, han tenido comunicación, Trump se expresa muy bien de la presidenta, que es una mujer encantadora y maravillosa, se expresa muy bien de ella, la presidenta le cierra la puerta a los medios de comunicación de esta narrativa de ser los intermediarios, de ser los que vienen, corren y traen, porque el mensaje es claro, ella no va a seguirle el juego. O sea, el mensaje yo entiendo de la presidenta, yo no le voy a seguir el juego. Que Trump haga y diga lo que quiera, pero yo desde aquí no le voy a seguir el juego. Para este juego se necesitan 2. Y desde aquí en México se está haciendo una nueva narrativa, que es explicar de dónde viene el fentanilo, por qué viene el fentanilo, dar datos, dar argumento, dar hechos, bases científicas, es dar todo este contexto que en Estados Unidos no se da. Mientras en Estados Unidos están con el intento de golpear, México está poniendo todo el conocimiento del problema para poder combatir la narrativa sin caer en el juego del intermediario del desastre, que son muchos medios de comunicación que en su intento por hacerle la barba a Trump juegan en esta misma narrativa. Entonces, aquí es un juego que para ellos se necesitan 2. Y una ya cortó a los medios de comunicación bajo esa lógica. Lo que nos debe de preocupar no es la oposición. Al contrario, la oposición debería de estar preocupada. Porque si ellos siguen anticipando que va a haber una mala relación entre México y Estados Unidos, y pasa lo que pasó con Andrés Manuel, y pasa lo que pasó con Biden, y pasa lo que pasó con Trump, ¿en dónde quedó la mala relación? ¿Que hay retos? Claro. ¿Que hay desafíos? Claro. ¿Que hay diferencias? Por supuesto. Pero de eso a tener una mala relación, como ellos quieren que se dé esa mala relación, creo que hay una diferencia gigantesca. Los que deberían de preocuparse de esa narrativa son realmente ellos. No les funcionó. 6 años, no les funcionó.
Sí, porque ahorita mencionas que se necesita del otro, ¿no? Que también la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto un alto a Donald Trump. A ver, y nosotros aquí tenemos una política que es no injerencismo, sí cooperación, y lo ha repetido desde que empezaron todas las amenazas del presidente electo. Pero también en esta maquinaria, uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención es el rol que están jugando los medios de comunicación. Porque les decía hace un momento que arrancamos bravas, porque también arrancamos este 2025 con estos comentarios después de que se da a conocer el reportaje de The New York Times, en donde supuestamente 2 reporteras habían entrado a un laboratorio de fentanilo. Queda mucho el tema de la veracidad de la información que se está publicando en este medio, luego de que también a inicios del 2024 vino toda la campaña de desprestigio en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y para que no llegara al gobierno. Sí estaban haciendo política desde los reportajes que estaban presentando en este periódico estadounidense. El tema de lo riguroso que puede llegar a tomarse la información es, creo que, el meollo del asunto para también los años que vienen, después de que vemos a un Elon Musk que quitó las fake news de su red social, X, Twitter, como usted le quiera llamar. Pero ahora también vemos a un Mark Zuckerberg que está diciendo, se quita el fast-checking de Facebook, al menos en Estados Unidos. Pero es un tema que muy probablemente se va a expandir a lo largo de todos los países en los que se encuentra Facebook. ¿Cuál es también esta narrativa de geopolítica que se puede llegar a cambiar, Alina, con todas estas visiones y a través de los medios de comunicación? Porque pareciera que la verdad ya no importa, ¿no? Como se dijo en algún momento de las elecciones, ya quedó en el pasado. Lo importante es establecer una narrativa para que estos personajes de la ultraderecha y de las derechas lleguen al poder. Yo creo que México hoy puede explicar mucho de lo que se viene a nivel global. Primero porque aquí hemos logrado identificar cómo es que las derechas se mueven en territorio nacional. Un punto de quiebre fue el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, bueno, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el año 2004-2005, en donde vimos cómo se manejaba el uso faccioso del Poder Judicial con los medios de comunicación para imponer narrativas que eran totalmente falsas, con el objetivo de deslegitimar y de impedir que las fuerzas progresistas, electoralmente hablando, asumieran la presidencia en el 2006. Eso empezó a replicarse cada vez con una forma mucho más exitosa en América Latina, destituyendo presidentes, dando golpes de Estado, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora lo que vemos es también cómo, o sea, eso por un lado, las derechas, obviamente con el apoyo de Estados Unidos, y por otro lado, el imperialismo no es un mito, no es una narrativa, es una forma específica de cómo opera ese establishment estadounidense para saquear, para invadir, para derrocar, para dar golpes de Estado, que no es nuevo, es una política que se ha venido perfeccionándose desde la aplicación de la doctrina Monroe. En su momento, en el siglo pasado, era a través de golpes de Estado, sobre todo militares, y aquí es donde el papel de los medios de comunicación, cada vez perfeccionándose, digamos, más, ¿no? Y sobre todo con el desarrollo de los medios de producción, digitalmente, en este caso los medios que cada vez los tenemos de forma más accesible, pues han venido sosteniendo una política intervencionista. Durante la década de los 60, por ejemplo, vimos a finales de los 60 y durante los 70 un caso ejemplar que fue la inversión de Estados Unidos con millones de dólares, no solamente en alianzas con los empresarios, sino sobre todo con los medios de comunicación como el Mercurio, que lograron destituir, primero deslegitimar y también desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y derrocarlo posteriormente por la vía militar. Pero eso fue un esfuerzo que ahora con documentos desclasificados sabemos que costó millones de dólares esa inversión y que los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental. Lo tuvieron también durante la invasión en Líbano, en el caso de Irak, de Siria. En el caso de Irak es paradigmático porque ahí se aseguró durante meses, si no es que ya años, que se tenía
tenían armas nucleares, por lo cual había que invadir Irak, y el New York Times fue una pieza fundamental de esta campaña de descrédito en contra del gobierno iraquí, y resulta que no se tenían pruebas, que eran totalmente mentiras, ¿no? Que era gente que estaba inventando todo esto para, pues eso, ¿no? Legitimar una invasión estadounidense en Irak, y resulta que en mayo del 2004, en la editorial del New York Times, sacan esta información diciendo: creímos que era verdad, creímos que la información que poseíamos estaba en lo correcto, debimos ser más rigurosos en la comprobación de la información, y se lavaron las manos después de que legitimaron una invasión que costó la vida de miles de personas en Irak. Entonces, el New York Times, que está mucho más cercano a los intereses demócratas que republicanos, y aún así vuelvo a insistir en que la política exterior generalmente es bipartidista, jugó un rol medular en esta campaña de desinformación global para legitimar una invasión. Entonces, no es como que hay que creer que están haciendo eso. O sea, la historia de estos medios de comunicación es justamente tener un rol central dentro de la política exterior estadounidense, y aquí lo estamos viendo en el caso de México. Hace unos días sale nuevamente el New York Times a decir: pues nosotros respaldamos a nuestros periodistas, estamos del lado correcto, ¿no? Casi de la historia, y no dan un paso atrás, ¿no? A pesar de que se está evidenciando que no puedes tener la salsa de las papas, ¿no? Al lado del fentanilo, ¿no? Y un montón de cosas que después salieron a decir no, y vi que también ya hay médicos, ¿no? Que salen a decir: no, es que esto lo utilizamos, ¿no? En la medicina de manera común y no mueres. Y es como, claro, hay un uso médico controlado de un tipo de fentanilo, ¿no? Que en efecto no mueres. Pero a lo que voy es, hay un rol fundamental históricamente por parte de los medios de comunicación para deslegitimar, para desestabilizar, para invadir, que va de la mano generalmente de intereses de Estados Unidos, que insisto, ya lo vimos en el caso del desafuero aquí en México, lo vimos en el encarcelamiento de Lula da Silva, lo vimos en la persecución, estigmatización y demás, hasta ahora la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la persecución a Rafael Correa y el correísmo que hoy se encuentra en el exilio mayoritariamente aquí en México, el rol que jugaron los medios de comunicación en ese momento, con algunos compañeros sacamos este documental de Fue Golpe, y lo nombramos así porque los medios de comunicación lo que decían es que Evo había renunciado, ¿no? Y esa fue la narrativa durante semanas, diciendo que había renunciado, más no que era un golpe de Estado. Entonces juntamos las evidencias para hacer este documental de Fue Golpe, que está disponible en internet, pero a lo que voy es eso, que no se nos olvide que los medios juegan un rol estratégico dentro de la política exterior estadounidense, el cual va en alianza directa con las derechas y ultraderechas nacionales, ¿no? Estos vendepatrias, en efecto, ¿no? Siempre hay un vendepatrias que está dispuesto a hacer alianzas con Estados Unidos, pero que también no se le olvide a esos vendepatrias que Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, y por eso es que hoy Juan Guaidó está totalmente solo, decía ayer Marco Teruggi, a quien entrevistaba yo en un programa, decía tomando mojitos en Miami, vimos a Yanine Áñez que está en la cárcel, vemos a un montón de estos personajes que, o ahora Edmundo González, ¿no? Que se compró el cuento de que ahora podía ser el nuevo Juan Guaidó, y que bueno, ahora se le levantaron los cargos debidos después de que hubo varios asesinatos el pasado 28 de julio de varios chavistas, ¿no? Por parte de la oposición, se les levantaron los cargos correspondientes, y que ahora están diciendo que son perseguidos políticos, cuando en realidad no asumen también las consecuencias de sus actos, y ahora está de la mano de Milei, de la calle Pou, de un montón de personajes que hoy con tampoco... Biden apareció. Apareció el día de ayer con Biden en la Casa Blanca, pero con un montón de personajes que no es como que te reditúe políticamente, y salieron una foto con Biden que apenas si sabe que se llama Biden, ¿no? Con un Milei que también pues es de lo peor, ¿no? De América Latina, quien incluso no ha logrado capitalizarlo por más discursos y demás, ¿no? La gente está muriendo de hambre hoy en Argentina. Entonces, pues es eso, ¿no? También que no se les olvide a esos grupos de la derecha que también son desechables y que, pues, al final terminan en el basurero de la historia, sí o sí. Uh-huh. Y con esto regreso un poco a tu primer comentario, Meme, porque vemos que el próximo 10 de enero también va a tomar protesta una vez más para estar en el poder en Venezuela, Maduro,
va a continuar, sí, también tomando en cuenta también Edmundo González, toda la gira que hizo para tratar de legitimizarse, algo que no sucedió con Justin Trudeau. Si hay una crisis de legitimidad en su grupo, incluso político, y así también para lo que está proyectando en el exterior. Pero aquí en México hay un gobierno muy legítimo, ¿no? Y que la gente lo aprueba, que la gente está muy a favor, pero también en Estados Unidos, Meme, que era lo que nos decías al inicio, ¿no? Como ahora vemos que de un lado sí están aprobando lo que se hace con la presidenta Claudia Sheinbaum, por el otro lado también vemos cómo están aprobando y muy probablemente va a seguir subiendo la popularidad de Donald Trump en dado caso de que sí llegue a ejecutar algunas de estas acciones que tanto ha amenazado. Y en ese sentido, también qué tanto miedo hay para la política de izquierda que se está haciendo aquí en México, ¿no? Y como el ejemplo que hemos dicho varias veces en los versus, que ha dado ejemplo no solamente aquí en el país, sino para otros países en América Latina, por ejemplo, y en este reacomodo de fuerzas, que sí pareciera que tanto Estados Unidos como Canadá van a pasar a este lado de las derechas, pero en México se sigue consolidando el proyecto de izquierda y sigue siendo ejemplo para algunos países de América Latina. ¿Qué tanto miedo hay en estos gobiernos? Creo que el ejemplo mexicano lo hemos platicado muchas veces. Lo que ha caracterizado a México es que está buscando una transición de política que vaya a largo plazo, entendiendo que no es algo que puedas hacer en una administración o en dos. Entonces, desde México, las conferencias de prensa creo que son clave y han sido y seguirán siendo clave para la transformación política. Pero estas conferencias tienen esta particularidad de ser abiertas a todos los medios y que los medios de comunicación puedan ir a preguntar lo que se les pega a la regalada gana. Y el gobierno, en este caso la presidenta, también empieza con el Andrés Manuel, sigue hoy con la presidenta, responden. Y esa idea, esa narrativa, esa propuesta, este proyecto, es lo que combate desinformación, pero al mismo tiempo combate la narrativa de que en México no hay libertad de expresión, de que en México se vive una dictadura, y te combate todas estas narrativas. Y ese es este ejemplo de lo que generan las conferencias de prensa y alrededor, digamos, este núcleo de comunicación que le sigue, que vienen con los medios alternativos, que van tumbando, destronando a los medios de comunicación corporativos. Es un ejemplo no solamente hacia Latinoamérica, hacia Centroamérica, sino mundial. Como un gobierno, o sea, la comunicación es política. Eso es claro. Un político que no comunica no es un buen político. Y aquí todo recae en qué se comunica y cómo se comunica. Desde aquí se ha entendido que lo más importante de la comunicación es tener congruencia. Y que la comunicación tiene un impacto. No es la comunicación de boletín a la que todos los políticos están acostumbrados, esa manera de mantener solamente la narrativa en ruedas de prensa controladas. No, o sea, aquí se rompió todo eso. Y al romperlo desatas un fenómeno político donde mucha gente empieza a darse cuenta que no es lo que los medios le dijeron. Esta dinámica circular que viene desde la conferencia de mañanera y que se extiende a un siguiente núcleo que son los medios de comunicación alternativos a través de las redes sociales y que a su vez se extiende a un impacto en donde los medios corporativos están obligados a, ya no pueden seguir solamente una línea porque la audiencia ya sabe que están mintiendo y si ellos mantienen su línea de mentiras entonces viene el desprestigio aún más grande del que ya tienen y significa pérdida de audiencia y significa pérdida de dinero, pero al mismo tiempo regresas a tu primer núcleo con el gobierno que ya no te está dando los millones que antes te daba, pero te sigue dando. Es una línea de acorralar una narrativa de que ahí no hay libertad de expresión. Es acorralar una narrativa de que en México no hay libertad. Es acorralar la narrativa de que en México hay una dictadura, porque en los hechos no es así y no se sostiene. Lo que pueden decir los medios de comunicación o lo que pueden decir internacionalmente sobre México no se sostiene porque volteas a ver lo que pasa y está haciendo eco en todos lados. Vemos comunicadores, youtubers en España, ves youtubers en Centroamérica, ves youtubers en Europa, ves youtubers en Canadá, ves youtubers en Estados Unidos, mexicanos, que te están tomando contenido de México para opinar sobre el contenido político de México. Los migrantes en Estados Unidos, nuestros paisanos, tienen sus propios canales. Además, ya tenían redes de comunicación, entre ellos la comunidad. Bueno, ahora le suman esto y están abriéndose a tener estos foros. Y entonces volteas a ver en Argentina, por ejemplo, hay youtubers en Argentina que retoman el contenido de México y se le van a Milei.
de decir, esto es lo que están haciendo en México y por qué aquí no lo hicieron en Argentina. Y volteas a ver en todos lados y empiezas a ver estos emergentes que su contenido madre, llamémosle, es el de México. ¿Qué está haciendo México? Y eso genera un impacto global. Entonces es, digamos, que un tema de ondas que se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Y esta estrategia, lo que eventualmente generó, yo no sé si así lo pensó Andrés Manuel en su momento. Yo tengo como esa duda de realmente dimensionó lo que iban a hacer las conferencias, lo que iban a provocar las conferencias, que no es lo mismo lo que provocaron cuando era jefe de gobierno a cuando es presidente de la República. Y yo no sé si la presidenta dimensiona a veces el impacto que han tenido, que es la punta de lanza a que otros países volteen a decir, ¿cómo lo hizo México? ¿Qué hicieron? ¿Por qué funcionó allá? ¿Qué pasó? Y que volteas a ver, y he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Ecuador, y que voltean y preguntan, ¿cómo le hicieron? O sea, ustedes como youtubers o como comunicadores, ¿cómo le hicieron? Y es que no hay ninguna fórmula mágica en realidad, es comunicar. Pero comunicar desde la honestidad, desde el decir, yo creo en esto, y no voy a mentirte ni te voy a engañar con es que soy neutral y soy objetivo. Patrañas. Cuando hay que criticar, se critica. Cuando no hay que criticar, no se critica. O sea, y no es un tema de línea, es un tema de conciencia, es un tema de ser congruente con lo que piensas y con lo que dices y además decírselo a la audiencia. Y este proceso ha ayudado muchísimo a México a que millones de personas hoy volten y digan, esta es la opción. Y aunque digan esta es la opción, también tienen esa profunda conciencia política de decir, no te di un cheque en blanco, quiero resultados. Y eso es lo que genera cambios. Es, digamos, un círculo gigantesco. Es a lo que le tiene miedo a la oposición, es a lo que le tienen miedo a los políticos tradicionales, porque al final del día es tener una cercanía tal con la gente que estás expuesto a lo bueno y a lo malo. Y ahora sí, el pueblo gobierna, el pueblo regula, el pueblo manda. Y esa es la esencia de lo que pasa en México. Cada país tiene su particularidad, digo, no los conozco todos, ni me voy a meter en esos detalles, pero cada país tiene su particularidad. En el caso de Venezuela tienen su propia estrategia de comunicación, Cuba está todavía más complicado, Ecuador, híjole, es un tema aún más, cada uno tiene su particularidad, entendiendo que vienen de procesos donde hay izquierdas, no todas las izquierdas, entiendo, son iguales, cada una tiene su particularidad, pero esa particularidad en donde recae en las necesidades de tu gente. No es lo mismo la necesidad que pueden tener en Venezuela, en Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras o Guatemala a las necesidades que tiene México. No es la misma dimensión poblacional. Claro que hay problemas que compartimos, claro que hay similitudes, pero los problemas también son distintos. Y creo que algo que ha sido muy clave es que el poder no es permanente. Y eso es algo que en México funcionó mucho. Y es algo que mucha gente criticó y hubieran querido que se reeligiera. Pero creo que también clave de entender eso es, el poder no es de una persona. El poder no es la persona. El poder es el proyecto, es la visión. ¿Y qué tienes que hacer? Que cada vez haya más personas que tengan la vocación, la convicción y la voluntad de hacer algo más para transformar y que esto sea a largo plazo, porque las personas no somos eternas y no somos perfectas. Un Andrés Manuel se hubiera quedado, se hubiera reelegido, imaginemos qué hubiera pasado. Quizás muchas personas hubieran dicho, no, es que hubiera sido maravilloso, pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal? O sea, es una incertidumbre. ¿Por qué no mejor ver hacia adelante y decir, a ver, por mucho que se reeligiera, ya está grande, en algún momento todos nos pasa, nacemos, crecemos y nos morimos. El poder no puede recaer en una persona como tal. Esa persona debe dejar un legado hacia adelante y para ello necesitas jalar más personas que sean las que siguen, para que continúen, porque además generacionalmente tus problemas van cambiando y son distintos. Necesitas nuevas generaciones que lleguen a aportar también desde lo suyo, pero entendiendo que el poder es de la gente y que la política, la ideología y el proyecto político no es la persona, es el proyecto de la gente, no es el individuo, es la comunidad. Y esa esencia, eso que pasa aquí en México, que se está transformando, que tampoco es perfecto, que aún hay mucho pragmatismo y estamos en ese estira y ese afloje, es algo que ha permitido ser ejemplo para el mundo.
Creo que si en Estados Unidos hubiera un fenómeno de youtubers o de comunicadores alternativos como aquí en México, si existiera también eso en cada uno de los países, la transformación tendría otro giro, porque tienes a la gente haciendo lo que los políticos no quieren, acercándose a todavía más gente. Pues sí, porque el poder sí se lo dejan a una sola persona, ¿no? Que es ahora Donald Trump. Y ya con eso terminamos el versus de esta semana. Solo una pregunta muy breve. ¿Ustedes qué piensan para lo que viene en la política también que México pueda ejercer con Estados Unidos? Porque vemos que Donald Trump empieza con estas primeras declaraciones de los aranceles, poco a poco subió el tono, ahorita nos quedamos con estas declaraciones donde diciendo que los cárteles dominan México, ya subiendo el tono, que México está en verdaderos problemas. Entonces, ¿cómo debería de seguir actuando la presidenta Claudia Sheinbaum desde su lectura? Porque ella creo que ha dejado muy claro, ¿no? A ver, a México se le respeta, también aquí no debe de haber injerencismo, ya el intervencionismo es cosa del pasado, ahorita tenemos una soberanía y tenemos que respetar eso. Entonces, debería de quedarse ahí, insistir o reforzar esta política que ha estado implementando Claudia Sheinbaum. Pero yo creo que para mí en la política exterior, en general con América Latina y con Estados Unidos, quedó muy marcada con este discurso que a mí me gusta mucho de Andrés Manuel López Obrador de julio del 2021 en el aniversario de Simón Bolívar, en donde él tal cual dice, ¿no? Es momento, más allá de la doctrina Monroe, de entendernos entre iguales, de no ponerse con Sansón a las patadas, ¿no? Y eso para mí creo que fue el primer momento en el que marcó una línea de colaboración y solidaridad con todos los países entre iguales y poniendo en su lugar a Estados Unidos diciendo como, mira, nosotros nos necesitamos porque ahí viene China, ¿no? O sea, y lo dijo abiertamente en muchas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, marcando esta política multilateral y recuperando la doctrina Estrada que se olvidó totalmente durante el priismo, creada durante el priismo, de decir vamos a respetar la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, la no intervención. Hay un montón, ¿no?, que se hizo constitucional en México en nuestro artículo 89 y que ahí para mí empezó esta relación de decir vamos a colaborar con quien se pueda en el momento en que se pueda, públicamente y con todos los bombos, platillos o simplemente colaborando en los términos que son necesarios. Se condecoró a Díaz-Canel, ¿no?, a Cuba, y Andrés Manuel López Obrador dijo que era este lugar en donde se tenía que reconocer que se había aplicado la política estadounidense en todo el continente salvo un lugar, que era Cuba, ¿no? Y se le dio la máxima condecoración a un país que ha resistido a un bloqueo brutal durante más de 6 décadas. Se ayudó a través de programas sociales a El Salvador, a Honduras, está en negociaciones el caso de Colombia, de Haití, se suspendió por el asesinato del primer ministro. Es decir, se abrió también otro panorama que México no necesariamente había llevado a cabo, simplemente trató de mantenerse como a veces en stand-by, ¿no? En el caso de Venezuela, el gobierno de Peña Nieto y con su canciller Videgaray encabezaron esta frente del grupo de Lima, ¿no? El cártel de Lima, le dicen en otros países, y México se abstuvo, dijo no vamos a salirnos de ahí, pero tampoco vamos a participar, ¿no? Entonces cambió esa política exterior en 180 grados en muchos sentidos, y ahí es en donde con Estados Unidos también le puso un montón de altos, más allá de si era Andrés Manuel, Donald Trump y demás, de decir, bueno, ¿quieres que haya agentes aquí? Bueno, van a tener que rendir cuentas, ¿no? De la CIA, de la DEA, no se van a poder meter hasta la cocina, vamos a repensar, ¿no? Por primera vez México hizo que Estados Unidos aportara económicamente en los proyectos que México quería, que eran en proyectos de desarrollo integral en el sureste mexicano y los programas en Centroamérica, y no como Estados Unidos decidía, ¿no?, en dónde invertir. Entonces hubo un cambio que creo que la presidenta Claudia Sheinbaum está llevando a cabo con mucha más. Yo estos días me estaba acordando de esto que decía Andrés Manuel, de que yo soy un fresa comparado con Claudia, cuando ella dice no, así no, y la siguiente pregunta, ¿no? O sea, como que no hay margen de, ay, no, a ver, tú siéntate ya, ¿no? Eso ya te dije que no, lo que sigue. Y creo que con Trump ha sido eso, el decir, bueno, a ti te gusta estar vociferando, yo no lo voy a
hacer, vamos a colaborar porque además tenemos que hacerlo. Yo insisto en que el punto clave va a ser el tema de migración, no es menor también, pero también creo que ahora las redes y lo que permite, y también reconocer que ha habido muchas más menciones para la comunidad en Estados Unidos más allá de que significan remesas para México, ¿no? Es decir, hay un aporte cultural, un aporte económico, un aporte político, y yo vuelvo a insistir que la política de México hacia Estados Unidos va a tener que pasar sí o sí por la información, la organización de la comunidad migrante en Estados Unidos, y eso va a ser fundamental. Cerraría diciendo que yo, cuando vivía en Estados Unidos, generalmente veía yo las protestas cuando iba a Bolsonaro, cuando iba no sé quién, ¿no? Entonces la Casa Blanca se llenaba de protestas, y la única vez que no ocurrió así fue en las visitas de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, donde se llenó de toda la comunidad migrante con historias increíbles de cómo habían viajado durante más de 12 horas para llegar a la Casa Blanca, mostrar apoyo al presidente López Obrador, o en el caso de la ONU también, cuando fue el presidente, también estuvieron ahí afuera en Nueva York esperándole. Ese tipo de cosas van a ser fundamentales también, como lo fue, como lo va a hacer también la gente que viva en Texas, ¿no? En la defensa de Deer Park, también eso hay que pensarlo. En el golpe de Estado a Nicolás Maduro, en el intento de golpe a Nicolás Maduro con Juan Guaidó, lo que hicieron fue entregar Citgo, ¿no? Que es como nuestro Deer Park, se lo entregaron directamente a Juan Guaidó para que hiciera y deshiciera lo que sea, y pues sí, se robaron todo el dinero, en efecto. Entonces hay que defender Deer Park, hay que defender las posturas de México en Estados Unidos, y tenemos ese gran plus que no tiene otro país, que es cerca de 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Yo cerraría con la relación. Creo que la línea la ha marcado muy bien la presidenta, de decir, no, yo no voy a jugar, cuando ya llegues hablamos, y se reunirán los equipos. Además empieza diciendo, se reunirán los equipos, antes de decir yo me voy a reunir con él, no, se reunirán los equipos. Es una línea institucional, es una línea que respeta jerarquías, y además está respetando el que todavía hay un presidente en Estados Unidos, aunque ni siquiera el presidente que todavía está sepa que todavía está. La presidenta sí respeta, ¿no? El que todavía Joe Biden ahí esté. Entonces, bajo esta misma línea, la presidenta lo ha dicho, la Constitución, voy a hacer lo que diga la Constitución. Y me encanta porque recientemente se lo preguntaban mucho los reporteros, ¿no? ¿Y qué piensa? Ayer se lo preguntan, ¿y qué va a hacer con lo de Venezuela? Lo que dice la Constitución. ¿Qué dice mi Constitución que tengo que hacer? Ah, perfecto, yo hago lo que dice mi Constitución. Y mi Constitución dice que yo respete la autodeterminación de los pueblos. Punto. Claro. Irá un representante a la toma de protesta. Es exactamente lo que va a hacer la presidenta. Entonces, creo que bajo esa línea a mí no me preocupa. Me preocupa ya la parte más operativa de cómo va a ser las acciones que se tomarán desde México ante las posibles deportaciones, cómo le vamos a hacer, qué va a pasar con los empleos de estas personas. Muchas personas de ellas van a llegar sin documentos, cómo le vamos a hacer para los documentos. O sea, toda esa parte, digamos que más operativa en México, por supuesto que ocupa. Viene ya, está esta transición que se hace desde la Agencia de Transformación, muy buena, pero apenas está arrancando, que es uno de los reclamos más grandes que cada que vas a Estados Unidos te lo dicen los paisanos, de si yo quiero sacar un acta de nacimiento, un trámite, lo que sea, terrible. El tema de los consulados, el que la presidenta les dice, salgan a las calles, ¿no? Tengan audiencias públicas con la gente, y es obligar a los cónsules a hacer su trabajo, algo que no les deberían de decir, porque para eso están ahí. Entonces veo eso con alegría, porque es bien, lo decía Lina, lo que dice el presidente en su momento, yo soy fresa comparado con ella. Sí, creo que todo nos demuestra que sí. Efectivamente, Andrés Manuel fue más fresa en algunas cosas, y Claudia no, la presidenta no. No se está andando ni da vueltas ni nada. Cierra las puertas cuando las tiene que cerrar. Trae un timing político muy bueno, los discursos muy buenos hasta este momento que yo he escuchado en el tema de los migrantes, en el tema de las mujeres, el por qué viene el programa social, el por qué esto y el decir los mexicanos nos respetan. Va a haber cooperación, va a haber coordinación, por supuesto que sí, pero nos vamos respetando. Y yo me quedaría con eso. El nos vamos respetando es el mensaje más claro, y no creo que otra línea vaya a cambiar. El tono ya está puesto, sí, que es el respeto ante todo, y se viene un año complicado, muy probablemente también por toda esta revisión que va a haber con el tratado entre México, Estados Unidos, Canadá. Ya están viendo, y creo que también la presidenta y su equipo sabe que Canadá se va a terminar alineando a Donald Trump y a Estados Unidos si llega este líder conservador al poder, que hablamos de Pierre Poilievre. Entonces, pues sí, vamos a tener ahí a una derecha que se va a querer establecer en Estados Unidos y Canadá.
se sabe, pero el tono ya está puesto, que es el respeto ante todo. Así es que con eso nos quedamos. Estamos ya, si usted nos está viendo en el estreno, que es el martes 7 de enero de este programa de Versus, estamos a unos días de que se cumplan los 100 primeros días de la presidenta Claudia Sheinbaum en el poder, así que quédense en todas las transmisiones que tenemos en Sin embargo al aire, en Estudio B y también las transmisiones que tiene Meme, que tiene Alina, para seguir con estos análisis que no los encuentra en ningún otro lado si no estamos nosotras. ¿Verdad? Empezó Andamos bravas. Andamos bravas. Yo todavía sigo con Guadalupe Reyes y aquí de... Andamos bravas. Ay. Y saludos a la querida Dani. Le mandamos un beso a Saludos a Dani, Dani. al equipo Dani. Al equipo. Extrañamos aquí tu lugarcito Sí. sigue, pero vamos a estar aquí siempre muy muy atentas a los comentarios, a ver si estamos aquí todavía leyéndoles en el chat de Versus, ya iba a decir Café y Noticias. ¿Ves? ¿Ve? Qué barbaridad. No, bueno, no. Qué barbaridad. Pero bueno, ya, ahí estamos. Muchísimas gracias, Cris Rodríguez, en esta producción de Versus. Nos vemos el próximo martes. Que pasen un excelente día. Bye. Bye.